Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de VitaBit Humanidad Digital. Mi nombre es Mauricio Pancorbo, soy fundador de Backspace y hace más de 10 años me dedico a la automatización de procesos y a temas de inteligencia artificial. El día de hoy tenemos un lujo de invitada. Tenemos el honor de recibir a Alejandra Mardones, CEO de Alto Latam, ingeniera civil y con un MBA. Alejandra ha sido pieza clave en el Grupo Alto desde el año 2008, donde ha liderado distintas posiciones y en distintos países. Reconocida como una de las 100 mujeres líderes por el 2022 por el Mercurio, su liderazgo ha sido fundamental para expandir la influencia de Alto Latam en la región. Hoy vamos a explorar claramente su carrera y cómo esta visión ha estado definiendo el futuro de la seguridad y la prevención del delito tanto en Chile como en el resto de los países. Alejandra, bienvenida, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz de participar. Qué bueno. Alejandra, partamos tal vez por lo básico y es... ¿qué es Alto en el fondo? ¿Cuál fue la inspiración cuando se fundó la empresa ya hace casi 20 años? ¿Y cómo han evolucionado desde lo que partió hasta lo que es hoy día? Mira, Alto nace hace ya más de 18 años como una innovación social. La verdad es que Jorge Nasser y Juan Ignacio Piña se juntaron, estaban conversando en cómo ellos podían aportar y cómo podían ser capaces de parar carreras delictuales. Cómo hacer que un delincuente no volviera a reincidir. En ese momento estaba la reforma procesal en Chile, la reforma procesal penal, y entonces idearon este modelo donde si integrábamos fuentes de información de las mismas tiendas donde ocurrían estos delitos, que eran menores, que quizá eran de poca cuantía, pero que tenían alto impacto en los comercios, tomábamos casos emblemáticos, conseguíamos una condena, lográbamos condenar a esta persona, íbamos a disuadir al delincuente que cometiera otro delito. O íbamos a disuadir al entorno a que cometiera otros delitos. Entonces idearon este modelo con integración de la información, tomar casos que tuvieran vocación de éxito, lograr una sentencia y finalmente comunicarlo, ¿ya? Y de esa manera disuadir. Ese modelo fue evolucionando en el tiempo y hoy día contamos con diversas herramientas de tecnología que nos permite poder hacer buena integración de esa información, donde podemos analizar patrones, podemos determinar ciertos tipos de conductas e ir específicamente donde tiene el problema el cliente. Entonces hoy día lo que hacemos es proteger estos activos, que pueden ser inventarios, que es el caso de la pérdida, o también puede ser otro tipo de activos como la logística, las mercancías que se trasladan en los camiones, la disminución del fraude de licencias médicas, por ejemplo, en las empresas acá en Chile. Entonces el modelo hoy día ya ha evolucionado y es un modelo que integra distintos tipos de información, las analiza y genera una acción en particular para disminuir las pérdidas de nuestros clientes causadas por delitos o malas prácticas. Espectacular. Divertido, porque más encima todos piensan al principio, algunos dicen, no, es una empresa de seguridad, piensan que tienen guardia, otros dicen, no, son puros abogados, en el fondo yo no se queda un poquito en la duda. Sí, no, y probablemente, no sé si han visto el sello. Claro. Pero el sello de Alto es el sello de disuasión en el fondo y que lo que quiere decir es que aquí está Alto presente, aquí no se perdonan las malas prácticas, es efectivamente lo que tangibiliza un poco la oferta de valor, pero claro, cuando te dicen Alto, bueno, entonces como unas cámaras de seguridad, sí, se confunde bastante. Y es divertido porque a ti te ha tocado también en todos estos servicios nuevos que estabas comentando, que la verdad tal vez no todos los conocen, todos se quedan tal vez con el tema de retail. ¿Tú empezaste en Alto en 2006, 2007? Yo empecé en el 2007, empecé en el área de innovación, estuve ahí 6 meses, justamente evaluando los distintos proyectos donde Alto iba a expandirse en ese momento, tanto internacionalmente a distintos países como en otras industrias. Ahí sí estábamos 100% centrados en Chile y en el retail. Pero nos dimos cuenta que nuestro modelo permitía poder ayudar a otro tipo de empresas, telecomunicaciones, empresas de logística, empresas de productivas, y también nos dimos cuenta que, o empresas, por ejemplo las ISAPRE, en el caso de la reducción del fraude por mal uso de las licencias médicas, y que existía la oportunidad para todos los países, porque nuestro modelo no existe en el mundo. Entonces me tocó poder evaluar estos proyectos, dónde nos íbamos a ir primero y todo eso, y después ya pasé al área de finanzas y estuve harto tiempo, después me fui a España, abrir la operación de Alto en España, que también fue un tremendo desafío, y finalmente volví a Chile a hacerme cargo de la operación de Latinoamérica. Vale, y hablemos un poquito de eso mismo, porque al final, empezaste el 2007, como estamos diciendo,
Ya estamos ahora en el 2024, ha pasado un montón. Tu carrera la has hecho en alto. Y me gustaría preguntarte qué desafíos sorteaste para llegar donde estás, en el fondo, con todo este transcurso en todos los países, ¿cierto? Y también cómo trabaja en el alto el tema del desarrollo de carrera para mujeres. Entiendo, corrígeme, de que tiene un 50% de presencia femenina en los cargos de liderazgo, al menos por la última vez que lo vi. Sí, así es. Bueno, acá en Chile yo te diría que es más del 50%. Pero mira, yo creo que en alto se ha dado bastante natural. No es algo que lo hicimos conscientemente. Es decir, o sea, no es que Jorge Nasser se propusiera un porcentaje de mujeres o participación de mujeres cuando creó esta empresa. Se dio, y se dio porque siempre hemos creído que los mejores talentos pueden ser hombres, mujeres, da lo mismo. En el fondo es que sea la persona adecuada para el rol que necesitamos. Sin embargo, creo que eso viene dado, y lo natural viene dado por cómo es Jorge Nasser, su fundador, el fundador de Alto. Es muy pro familia y las mujeres son una parte muy importante en la creación de la familia. Entonces somos muy flexibles. Yo me acuerdo que hace tiempo, no sé, hasta contratábamos mujeres que estaban embarazadas, porque la verdad es que entendíamos que tenía que cumplir un rol en la familia, pero también entendemos que son buenos talentos y que pueden aportar muchísimo a la diversidad, a la cultura de la compañía. Entonces te diría yo que fue bastante natural. Nunca sentí que tuviera menos oportunidad que otro. Yo creo que el mayor stopper o el mayor desafío eres tú misma. Es poder tú misma creer... Como que no creerte el cuento. Claro, creer que lo puedes hacer, o tú misma decir, oye, porque hay muchas mujeres que alguna vez decimos, oye, pero ¿sabes qué? Me voy a dedicar a mis hijos, entonces voy a tener que dejar esto de lado. Bueno, no es necesario elegir. Desde mi punto de vista, yo creo que si tú logras ese equilibrio, puedes hacer ambas cosas y puedes desarrollar tu carrera profesional, puedes desarrollarte como mamá, como esposa, como hija, en todos tus roles. Lo importante es que uno crea que se puede y que podemos hacerlo, y que si tengo que llevar a mi hijo al doctor porque quiero hacerlo, porque soy su mamá y porque me importa, no me dé vergüenza decir no puedo tener esta reunión porque tengo que llevar a mi hijo al doctor. Y en ese sentido, Ale, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ese llamado también ya lo habían hecho otras personas que han venido en cargos de liderazgo, mujeres en ese sentido, pero también es la instancia que te da la empresa para que eso ocurra, en el fondo. Por supuesto, y por eso te digo que ha sido de forma natural, pero porque la cultura de la compañía siempre ha sido esa. Somos muy amantes de la familia y de poder hacer cosas que no sean solamente la pega. Y ahí están haciendo algo bastante entretenido o algo especial, a ver si podemos andar un poquito en eso, porque uno, claramente esto ayuda a retener talento y también a desarrollarlo. O sea, en tu mismo caso, al final tú ya llevas prácticamente unos 15 años más o menos, 16 años en la empresa, entonces uno te ha logrado retener súper bien, pero también me gustaría ver tú cómo sientes que has aportado este granito de arena tal vez para fomentar este ambiente de lealtad y de crecimiento profesional sin limitar en el fondo, sea mujer u hombre, pero con las cosas que quieren compatibilizar en su vida. Mira, una de las cosas más difíciles a las cuales nos vemos enfrentados como empresa hoy día, todas las empresas, es la retención y el manejo del talento, ¿verdad? El cómo hacemos que estas personas donde invertimos, que nos cuesta encontrar, se queden en la compañía, se desarrollen, y sobre todo porque en Alto las personas son fundamentales. O sea, poder llevar nuestro modelo de negocio a otros países, poder operarlo. Es un modelo de negocios que no hay lugares donde ir a buscar a gente para que venga y funcione. Tú los entrenas, les enseñas cómo funciona el modelo. Entonces, la inversión que hacemos en desarrollar a las personas es muy relevante porque de verdad creemos que son parte fundamental del negocio. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que hay 4 cosas que son súper importantes. Primero, poder evidenciar el propósito de la compañía y comunicarlo. El que las personas puedan tener alineado el propósito personal con el propósito de la compañía ayuda mucho a que vayan contigo. Entonces, que crean en lo que están haciendo, que sientan que lo que hacen tiene un valor y aporta al objetivo global de la compañía, y no simplemente, en el caso de los abogados, están redactando una querella, por ejemplo. Y creo que, bueno, lo he comentado otras veces, pero tener una comunicación súper clara y transparente, el poder ser directos, el poder comunicar lo bueno, lo malo, lo que no sabemos, en lo que nos equivocamos, eso también es súper importante para poder hacer que estos talentos se desarrollen en el tiempo.
empoderarlos, dejarlos que se equivoquen, hacer que de repente eso, muchas veces decimos, bueno, pero vamos a dejar que lo decida, pero sabemos que está mal. Bueno, tenemos que dejar que se equivoque, porque así es como uno aprende finalmente a tomar decisiones, a enfrentarse, a ser certero quizás en algunas decisiones. A veces no podemos achuntarla a todos, pero bueno, el ejercicio es muy necesario. También creo que formar líderes y que el líder tenga en su cabeza que lo primero que tiene que hacer es tener su equipo, un equipo de alto desempeño, hace que en el fondo la gente también se vaya desarrollando hacia abajo y no solamente sean los líderes que hoy día están en la compañía los que tengan este potencial de crecimiento, sino que dan la visibilidad de que todo el mundo, mientras tenga la intención, mientras tenga las ganas, mientras esté contento haciendo lo que está haciendo, puede optar a estos diferentes roles, pero sobre todo en la comunicación y comunicar esto correctamente. Concursos internos, primero que los externos, ese tipo de cosas y ese tipo de políticas ayudan mucho. Pero si uno no es capaz de comunicarlo adecuadamente, yo creo que tampoco se entiende. Claro. Ali, y en ese sentido, tomando el punto 3, sobre todo el tema de transparencia y generar estas instancias de conversación, ¿cierto? Como aclarar dudas, a ustedes les tocó, viniendo un negocio súper físico, lo voy a decir así, claramente el tema de la pandemia, el tema del estallido que en Chile tomó ciertas cosas. ¿Ustedes tienen como una instancia para eso o se va dando caso a caso? O sea, por ejemplo, alguien nos contaba, ¿sabes qué? No sé, una vez al mes tenemos esta reunión que le llaman como fuck up y al final son todos cuando cometen un error y lo cuentan ahí, etcétera, etcétera. ¿Ustedes generan algo a través de un ejemplo específico o al final el por reunión o lo van viendo caso a caso? Mira, tenemos fijadas distintas instancias de reuniones o de juntas que tienen distintos objetivos. Hay algunas que son para comunicar y hablar solo de éxitos, por ejemplo, los éxitos de la semana. Otra es para contar solamente los desafíos que tenemos esta semana, como a qué me veo enfrentado y no sé cómo resolver. Otras para decir, oye, nos equivocamos, estamos en para dialogar en lo que tengo problemas, no me funcionó, qué podríamos hacer, qué hiciste tú o qué harías tú en mi lugar. Entonces hemos generado distintas instancias para que se discutan ese tipo de cosas, pero lo más importante es hacerlo con el ejemplo, en el día a día. Entonces, si yo estoy en una reunión, en un 1 a 1 con un country manager o con alguien que me reporta, en este caso hoy día, lo primero que voy a hacer es reconocer que me equivoqué, que no sé, que ayúdame o lleguemos juntos a una solución. Y eso hace que inmediatamente la cultura de la compañía sea así en todos los niveles. No solamente generando esa instancia, porque la instancia puede estar, pero si tú como líder te quedas callado, por ejemplo, y no dices nada, fatal, no funciona. Entonces, totalmente. Lo más importante es ser súper consistente en lo que uno dice, piensa y hace, en el fondo. Yo quiero que tengamos una cultura donde la gente pueda equivocarse, pero si al primer error voy y te castigo, no funciona. Mira, súper interesante. Y en ese sentido, Ale, sobre todo el tema de tal vez no castigar el error o fomentar el error siempre y cuando sea en un lugar protegido. Lo vamos a decir claramente, no queremos que sea un error gigantesco. Bueno, Altos nació también de esta innovación, de esta parte de creatividad, como dices tú, algo súper distinto, algo que no estaba en todos lados, que no está en ningún otro lado en realidad. Tú justo comentabas que entraste al área de innovación, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué aspectos tal vez podría decir que son los esenciales para fomentar esta cultura de innovación de una empresa? Yo creo que es un tema bastante integral, porque tiene que ver con tener líderes que fomenten la innovación. Bueno, la innovación nosotros lo vemos como algo bien global, y no solamente la innovación cuando generas un producto totalmente disruptivo, o la innovación cuando se te ocurre ir a una industria nueva, no necesariamente es eso, puede ser la mejora en un proceso, puede ser cambiar un poco el reporte que le haces al cliente para que el cliente tenga mayor visibilidad de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos distintos tipos de innovación. Y entonces te decía que en el fondo desde crear líderes que fomenten esa innovación, que fomenten a pensar fuera de la caja, que te desafíen permanentemente a decir, oye, ¿cómo lo podemos hacer diferente? No quedarse con, no, es que así se venía haciendo hace mucho tiempo. Eso es súper importante, pero también es importante poder tener gente que esté muy atenta a las necesidades de los clientes,
escuchando nosotros mismos, escuchando las distintas discusiones, y poder co-crear con nuestros mismos clientes, quizás en el ámbito de producto o en el ámbito de mejoras incrementales del servicio, cosas que a ellos les puedan ser útiles. La visión de los clientes siempre ha sido fundamental para nosotros en el desarrollo de nuevos negocios, nuevos servicios, el irnos a una industria como el fraude de licencias médicas. Fue un servicio que co-creamos con nuestros clientes y ha sido súper exitoso en el tiempo. Y eso también es súper importante, incorporar a los clientes a tu proceso de innovación. Desarrollamos también un modelo de innovación, porque a pesar de que la innovación trata de creatividad, hay que ordenar el proceso, porque toda la gente tiene un montón de ideas. Bueno, de hecho, la gente que está con los clientes son las que tienen las mejores ideas, porque son los que están escuchando permanentemente sus necesidades. Entonces, tenemos un funnel, parecido a un funnel de ventas, de innovación, donde entran distintas ideas y pasan distintas etapas. Y esas etapas van validando si la idea está dentro del core del negocio, si es una idea disruptiva, si es una idea incremental. Luego se evalúa un caso de negocio y así van pasando distintas etapas hasta que la idea sale del funnel y finalmente se transforma o en un proceso nuevo, o en un servicio nuevo, o una industria nueva que queremos abordar. Y el área de innovación, que se dedica a que ese funnel se cumpla y apoyar a las operaciones, lo entrega después para que se opere. Entonces, la sistematización del proceso de innovación, generar líderes que empoderen a sus equipos a pensar fuera de la caja, escuchar activamente a tus clientes, co-crear con ellos, y la cultura de que se pueden equivocar, yo creo que es fundamental. Y para nosotros la innovación ha sido siempre parte de nuestro ADN. Nacimos de una idea que se le ocurrió a Jorge y a Juan Ignacio. Ellos cuentan la historia que estaban hablando arriba de un caballo y de repente se le ocurrió. Después dicen, no, estábamos pescando, pero bueno. Esa parte nunca lo había escuchado. Claro. No, hay muchas versiones de la historia, pero al final es esta conversación, esta co-creación, colaboración con el otro, decir, oye, podíamos hacer esto, no, mejor esto, la iteración. Entonces, la innovación para nosotros es parte de nuestros valores, es de nuestro ADN. Muchas veces nos dijeron que Alto era un modelo autodestructivo, porque si tú eres exitoso en un cliente, vas a disminuir su pérdida, por ejemplo. Entonces, cuando ya no tiene pérdida, no tiene problema. Sin embargo, nos dimos cuenta, después de muchos años que luchamos con eso, y si fuera, nosotros tenemos que ser súper innovadores, porque tenemos que mejorar nuestro servicio en forma permanente para que el cliente no se aburra. Bueno, no, finalmente no es eso, sino que obviamente tenemos que pensar en cómo hacerlo mejor siempre o diferente para aportar más valor, pero no quiere decir que seamos autodestructivos. No, en ningún caso. Yo creo que ya también con toda la historia que hay detrás, cómo han ido creciendo, cómo se fueron a los otros países, eso se ha evidenciado. Hay dos cositas respecto a lo que dijiste que encuentro súper interesante. Uno, tal vez muchas empresas cuando hablan de innovación, aparte que ustedes tienen un área dedicado a ello, hablan como del concurso de innovación del año, como del trimestral o semestral. Para ustedes, por lo que entiendo, este funnel es un constante, entonces. Todo el tiempo. Sí. Increíble. Hay un comité de innovación que sesiona mensualmente, donde se discuten las ideas, se aprueban si pasan o no las siguientes etapas, si le ponemos inversión o no. La gente permanentemente está mandándonos sus ideas, las áreas de clientes levantan estos temas. Tenemos ciertas cosas que son como eventos anuales, pero la innovación es permanentemente, es parte del proceso de venta, de atención al cliente, de nuestro back office. En todo queremos que la gente viva eso, que, como te digo, que piense cómo hacerlo de una forma distinta, que aporte más valor, que sea más eficiente para nosotros mismos en la operación, etcétera. Y en ese sentido, Ale, ¿qué tan distinto es, no sé si la cultura, porque la cultura uno trata de mantenerla, pero este pensamiento de lo que puede resultar en un país, tal vez no en otro, respecto de que, no sé, ustedes están en Colombia, están en Estados Unidos, están en España, ¿qué tan exportable es una innovación de un país a otro? ¿Se alimenta o en la mayoría de los casos, como lo que funciona acá, tal vez acá tiene poca probabilidad de éxito? Mira, Chile para eso lo usamos harto de laboratorio, porque como es nuestro país de origen, entonces lo que funciona acá generalmente lo exportamos. Tiene que tener ciertos cambios en el mercado, depende de dónde vaya, pero generalmente funciona. También hemos tenido fracasos. O sea, hemos tratado de expandir otros productos, otros servicios fuera y después de 1 año, 2 años, incluso más tiempo nos damos cuenta que no funcionó porque el modelo era distinto, porque la legislación, porque la cultura, etcétera.
pero generalmente sí lo usamos, tanto en los procesos como en los productos, usamos como Chile un poco de laboratorio para llevarlo a los otros países y a su vez lo que se genera en otro país traerlo a Chile también, porque al final, como te digo, esto se forma de un modelo de negocio, de una idea, de un concepto, pero la aplicación en una industria, el cómo nos especializamos en cierto tipo de delitos o en cierto tipo de industria, pueden hacer en Colombia y que desde Colombia lo exportemos al resto porque ellos tuvieron el problema primero o vieron al cliente primero. Entonces, no siempre es de Chile, puede ser de los distintos países. Estados Unidos nos ha enseñado muchísimo ahora cómo operar de una manera distinta. Entonces, funciona para todos lados. Y ahí mismo, por ejemplo, el tema de los delitos que mencionas tú. Hay mucha diferencia en el tipo de delito. Claramente en Estados Unidos tal vez funciona un poco distinto a lo que podría ser Colombia o acá en Chile. Hay una variabilidad muy grande en cómo ha evolucionado el delito. De empezar, evolucionado el delito desde que entraste tú en 2007 hasta el día de hoy, que es lo que has visto. Claramente la situación de Chile no es la misma que hace 20 años. Y también entre países, cómo se va dando esta... Mira, en los últimos años el delito en Chile lamentablemente ha aumentado bastante, incluso en cifras prepandemia, digamos, porque muchas de las personas dicen, bueno, en la pandemia estábamos más encerrados, había menos delitos, pero incluso comparados con el de 2019, el primer Q del 2023, y lo que llevamos del 2024, las cifras son más altas. Y lo peor es que son delitos de mucha connotación social. Han empeorado en sus formas, en la violencia con la cual ocurren, en muchos delitos que tienen relación con homicidios, y con delitos que incluso se pueden relacionar con el crimen organizado, cosa que nosotros no veíamos hace 10 años en Chile. En cómo se relacionan con el resto de Latinoamérica, por ejemplo, la verdad es que lamentablemente los otros países de Latinoamérica ya tienen este tema. En México, por ejemplo, el crimen organizado tiene muchos años, es un fenómeno delictual que ya lleva muchos años instalados ahí, entonces nos permite poder traer mejores prácticas, nos permite poder compartir y con nuestros mismos clientes cómo podemos combatirlo de mejor manera, pero te estoy hablando de palabras mayores, o sea, nosotros tampoco nos metemos con el narcotráfico ni nada de esas cosas, pero sí las formas y los modus operandi de las bandas, que son, no es crimen organizado, pero sí son organizaciones criminales que cometen delitos de robo. El conocimiento de Latinoamérica nos permite poder ayudar al resto de nuestros clientes y poder tener mejores metodologías de disuasión, de estrategias penales, a pesar de que la ley no es la misma, pero tecnología, etcétera. Entremos justo a ese tema. Entonces, a ver, como te decía al principio, algunos piensan que es una empresa de abogados, otros piensan que actualmente son estos guardias, ¿cierto? Pero hay un punto importante, también es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Que es la tecnología. Y al final, ustedes se basan mucho en tecnología, sobre todo en estos casos de uso que también pueden ser, como mencionabas tú, detección de fraude y cosas de ese estilo. Entonces, hablemos un poquito de la inteligencia artificial, que ha estado bien de moda. Hace poquito también hay sistemas que, por ejemplo, la misma Municipalidad de Las Condes tiene temas de reconocimiento facial, tiene el tema de las cámaras, que la ley de protección de datos más la ley de inteligencia artificial, vamos a ver en qué ámbito queda eso. Pero la pregunta entonces, ¿qué papel crees que va a jugar la inteligencia artificial? Primero, un poquito en este ámbito más social, y después ya entramos en el tema de alto en específico. Mira, la inteligencia artificial desde hace años juega un rol importante en la seguridad de las municipalidades o de los países, del control de fronteras, como de las empresas también. Yo creo, bueno, la semana pasada estuve en Los Ángeles en una feria de retail donde se mostraban distintas tecnologías, justamente mucho enfocado en inteligencia artificial, cámaras que son capaces de detectar movimientos, que te pueden mandar una alerta al guardia para que pueda prevenir un delito, o sistemas de analítica que permiten incluso predecir un delito o un comportamiento específico, sistemas de inteligencia artificial en las cámaras de self-checkout para poder evitar que se cometan los fraudes o que la gente pague de una manera inadecuada. O sea, esas cosas existen hace tiempo y hoy día se han ido mejorando en una velocidad súper rápida, pero lo importante es cómo usarlos. Y ahí yo creo que está la clave de este tipo de tecnologías, porque yo siempre le digo a mis clientes que en el fondo, si yo tengo una buena imagen, tengo una cámara que detecta un movimiento, sin embargo no hago nada al respecto,
no sirve de nada. ¿Para qué la tengo? ¿Para qué gasto tanto en tecnología y tengo la cámara, tengo la foto de la persona? Sin embargo, después cuando yo consigo una sentencia de alejamiento de esa persona, tampoco puedo hacer reconocimiento facial para evitar que entre a mi tienda. Entonces, ¿cómo yo logro usar esa tecnología para mejorar los procesos legales de investigación, de detección de patrones y de esa forma disuadir realmente que se comete ese delito? Porque te tengo en un video, porque no quiero que entres a mi tienda, etcétera. Entonces, y los delincuentes lo tienen clarísimo. Entonces, el uso es muy importante en cómo utilizamos, incluso entre las autoridades, en cómo se comparten esa información. Las distintas policías, en todos los países de Latinoamérica y del mundo, hay problemas de comunicación entre las distintas policías. Entonces, hoy día, con tanto avance en la inteligencia artificial, la verdad es que es una pena ver cómo a veces se malutilizan esos recursos y no podemos hacer un uso efectivo. Totalmente. Bueno, y ahí uno de los principales puntos en discusión dentro de la ley, tú sabes que hace poquito el gobierno ingresó la nueva propuesta de ley. Al final es como lo que venía avanzando respecto al año pasado, pero ya con el AI Act de Europa totalmente similar a ello. No, y es... Sí, totalmente. Y ahí uno de los puntos es precisamente el análisis de imágenes para reconocimiento facial, etcétera. ¿Qué uso se le puede dar? Y al final, claro, entramos a esto que son los usos inaceptables, que es justamente el control de fronteras y cosas, siendo que podría ser muy, muy favorecido por ahí. Pero igual hay como un asterisco. Por ejemplo, en Europa es, no se puede usar a menos que la policía lo estime conveniente. Entonces, como que dicen, ya, hay ciertas cosas. Pero después está el abuso de que al final lo están utilizando para todo, ¿cierto? Claro. Entonces yo creo que ese va a ser el principal desafío acá, o al menos hacia donde la conversación debería estar inclinándose para ver en la regulación. Qué va a quedar el tema de la regulación. Y mezclas eso después con la ley de protección de datos personales, que también hay otro problema en eso mismo, en el fondo, que después yo imagino que el delincuente podría decir, oye, quiero que me muestre qué imágenes tienes mías. A veces puede tener más derecho que la víctima. Es insólito. Insólito, pero así es. Bueno, y ahí está la gracia de Alto, que al final ustedes tienen también un muy buen manejo de la ley, al final tienen todo el stack que hacen el seguimiento, etcétera. Entonces, yo creo que ha sido el éxito claramente en esto. Entremos justo al tema de tecnología entonces dentro de Alto. ¿Tú crees que la inteligencia artificial está afectando la estrategia global y la toma de decisiones dentro de Alto? Por un lado, están como viendo este roadmap de 3 años, 5 años, ¿qué tanto va a penetrar o no? Claramente es sujeto al marco regulatorio de cada país. Y si nos podrías compartir un poquito tal vez que si es que lo están utilizando dentro de la empresa, pero tal vez no necesariamente de cara a clientes, sino en temas internos, mejora de procesos, identificación de cosas de tareas de ese estilo. Así es. O sea, Alto ha usado inteligencia artificial hace bastante tiempo. Nosotros, la tecnología que hemos desarrollado internamente ha sido desarrollada para 2 objetivos. Primero es hacer una mejor captura de información. Si nosotros tenemos mejor información y a tiempo, nos permite actuar más rápido. Nos permite analizar, como te dije, patrones conductuales, nos permite analizar las bandas, los reincidentes y de esa manera poder tener más éxito en los procesos legales. Entonces nosotros hemos desarrollado plataformas para reporte de eventos, para integrar información de los GPS y poder hacer tracking de los GPS. En el fondo, la primera parte del desarrollo de la tecnología tiene que ver con eso. Y la segunda tiene que ver con el análisis de esa información, de lo que yo capturo. Entonces nosotros usamos inteligencia artificial como para integrar información no estructurada. Videos, que no voy a usar los términos técnicos, por favor. Dale, yo te complemento si quieres. Pero para transformar, por ejemplo, la voz en datos, en un reporte de incidente que no sea escrito, porque tiene que ser rápido, tiene que ser buena información. Porque para que el abogado se la presente al fiscal y para que haya un caso legal, tengo que tener la información correcta. Entonces, hemos utilizado inteligencia para la captura de información, y también luego para automatizar procesos que son recurrentes, como por ejemplo el rellenado de textos en las querellas, ¿cachai? O si de repente nos damos cuenta que existe un patrón porque un mismo delincuente está en distintos eventos reportados en distintas zonas por distintos abogados, nos permite generar una alerta al abogado. Tenemos muchos insights hacia los abogados para que, oye, te faltan estos datos o autocompletamos información. En ese tipo de cosas utilizamos. Y también
para la estructura de servidores, para todo ese tema, para hacerlo más óptimo en términos de recursos y efectividad, también utilizan ciertos recursos de inteligencia artificial. Pero yo te diría que la mirada es para la captura de información y para mejorar procesos y eficientar nuestra operación interna. Espectacular. Ahí, simplemente tal vez para complementar lo que mencionabas, para quienes no están al tanto igual, están los datos estructurados, que es lo que está siempre ordenadito en el ERP, que voy, sé cómo lo busco, cómo lo obtengo, al final es un dato conciso. Y están los no estructurados, como dicen tú, imagen, video, audio, después paso de audio a texto, texto a voz, etcétera. Pero siempre con el fin de que en algún momento, según cómo lo quiera explotar, al final lo voy a tomar, lo voy a ordenar y voy a extraer la información de ahí. Así es. Así que... Lo explicaste. Facilito. Muy bien. Ale, y en ese sentido, bueno, hace un par de capítulos estuvimos acá con Francisco Pereira, abogado, negociador al día de hoy por las cosas que se destaca. Y estuvimos hablando un poco también cómo va a afectar en la industria de cómo lo veía él con los abogados el tema de inteligencia artificial. Entonces, claro, él pensaba mucho en qué argumentos me va a dar para yo ir a, ¿cómo se llama?, a una audiencia o cómo me puedo ir preparando. Le dimos esa vuelta. Pero por otro lado está toda la vuelta un poco más del back office, como dices tú, que también me puede ayudar a automatizar un gran número de tareas que realmente son muy operacionales, que tal vez tengo personas dedicadas a eso, siendo que las podría estar dedicando un recurso que me genere mucho más valor a través de otra cosa. Absolutamente. Entonces en ese sentido está el mix que creo yo que bueno, usted lo ha manejado súper bien. ¿Y tú usas, por ejemplo, el ChatGPT? ¿Tienes algo más en el día a día? Lo uso. Sí. ¿Correo? Para generación como de contenidos, cuando quiero redactar una idea y no sé bien cómo escribirla en bonito, digamos, entonces, pero mi marido, que trabaja mucho con inteligencia artificial, me ha enseñado que lo más importante es hacer bien la pregunta. Totalmente. Entonces, que da lo mismo la herramienta de inteligencia artificial que tengamos por delante si no hacemos buenas preguntas o un buen prompt de respecto a lo que queremos que nos entregue o cómo lo entrenamos. No te sirve mucho. Sí. Entonces sí, yo lo utilizo, pero porque me han incentivado ahí y me han enseñado a usarlo. De a poquito cada uno ve que, claro, que todas las personas que vienen les preguntamos en el fondo qué tanto lo han usado, cómo se sienten, etcétera. Pero a ese nivel, ChatGPT, así para generar ciertos contenidos, ciertas ideas. O de repente un post en LinkedIn que lo quieres poner un poquito, o etcétera. De repente incluso para escribir correos muy complejos, muy técnicos en inglés, también me ayuda mucho. Mira, buen uso. Bueno, claramente se puede hacer mucho más, pero hay casos que son... Nuestro primer entrevistado, que era Paul Kicillof, que es uno de los fundadores de New Foods, New Sushi, etc., nos contaba que incluso ellos le pasan datos, en el fondo datos operacionales, al ChatGPT pagado claramente con privacidad de datos, cosas que de repente un analista se podría demorar demasiado en procesar, demasiado me refiero, no sé, 1 hora, 2 horas, y en este caso le tiras los 5 archivos fuentes, los generaba, y ya con eso se dedicaba a analizar nomás. Mi marido lo usa mucho para programar también, o sea, pone el código y le dice, ya, ¿dónde está el error? ¡Chevy! Funciona bien. Ale, cambiando un poquito el tema, yo te escuché decir una entrevista justamente con nuestro amigo Francisco Pereira sobre la relevancia de la comunicación y la transparencia. Lo conversamos también al día de hoy. Entonces, ¿qué importancia crees tú que la tecnología le da a este tema de la comunicación y los avances tecnológicos? Entendido que tal vez se podría estar perdiendo un componente humano, por un lado, y por otro lado también, ¿cómo lo ven ustedes de que tal vez la competencia en algún punto te podría decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ver hacia dónde está yendo alto en ese sentido para ver si es que lo puedo implementar yo o no. No sé si es que les ha pasado eso. No nos ha pasado. La verdad es que para mí el tema de tecnología y yo creo que lo más importante está en el uso que nosotros le damos y cómo entrenamos a nuestro equipo a darle buen uso. O sea, yo jamás, o no hemos dicho nunca, oye, no usen ChatGPT o no usen esto porque no se puede usar, aprenda a usarlo correctamente. Entonces hemos desarrollado distintas charlas como para la gente no publicar cierta información confidencial en versiones que son gratuitas. Entonces, ¿cómo nosotros empoderamos a nuestros equipos para que a través de la inteligencia artificial o cualquier tipo de tecnología se empodere para hacer las cosas mejor? O sea, de todas maneras. Y cómo usarlo correctamente yo creo que es la clave. No esconderlo, no hacer como que no existe, no decir, oye, no, ¿cómo vas a crear un contenido a partir de eso? No. Yo creo que la clave está en saber cómo utilizarlo. Y con nuestros clientes no nos ha pasado. Lo que sí con nuestros clientes, y por lo mismo fuimos con nuestra gerente general de Chile también a esta feria en Los Ángeles, es ver cómo esa tecnología nos puede servir.
y puede hacer que nuestro servicio sea más útil. Y cómo traemos esa tecnología a nuestros clientes, cómo la acercamos para que vean lo que existe, lo que se ha desarrollado. Los mismos clientes son los que te van preguntando, oye, ¿qué pasa con esta cámara? ¿Qué puede hacer esto? O con estos sistemas de análisis de transacciones en el punto de venta, etcétera. Y nosotros lo entendemos, se lo contamos y vemos cómo podemos hacer buen partner con eso. Más que reemplazarnos o tener miedo a que nos reemplacen con este tipo de cosas, lo que pasa es más bien lo que hacemos es entender cómo esa tecnología nos puede ayudar para mejorar lo que hacemos por los clientes. Me entró la duda a raíz de lo que dices. ¿Se te ha acercado algún cliente? No hay que mencionarlo claramente, o algunos clientes, no sé, un poquito preocupados por la ley, en el sentido de, oye, ¿cómo esto va a afectar en su servicio? No sé, la ley de ciberseguridad con lo que se almacena. ¿Alguien ha llegado con una inquietud más legal hacia el área de ustedes o por ahora no es tema? Sí, pero más relacionado con la nueva ley de seguridad pública, por la nueva ley de seguridad privada, perdón, y en cómo va a afectar el tratamiento de datos. Sí. Sobre eso me han llegado con más dudas, en cómo les va a afectar en el reporte de información, en la visibilidad que pueden tener, etc. Interesante igual. Ver cómo el mercado se tiene que ir adaptando también a estas regulaciones en base a los servicios que tienen, las responsabilidades que ellos mismos van a adquirir. No, y con la nueva ley de seguridad privada, hoy día la entidad privada va a asumir un rol muy de coayudante de la seguridad pública. Entonces se le va a derivar responsabilidad sobre la información, la prontitud con que tenemos que denunciar los temas, las herramientas y el hardware y la inteligencia que tienen que tener en sus distintas tiendas, dependiendo del tipo de productos que vendan. Entonces hay toda una revolución respecto de cómo van a usar correctamente esa tecnología y de la inversión que es necesario hacer para poder cumplir con esa legislación. Muchas leyes en este minuto yo creo que están en eso, o sea, protección de datos personales, seguridad privada, ciberseguridad, ley de inteligencia artificial al menos, que ya tienes 4 que están como haciendo harto ruido dentro de las empresas en todo el proceso que se tienen a adaptar. Que están viendo cómo abordar. Sí, que es harto. Ale, uno de los puntos que mencionaste recién también era este tema de favorecer el uso de inteligencia artificial, ¿cierto? Dentro de la organización. Si tú tuvieras que darle un consejo, precisamente, nos escuchan siempre ejecutivos y dueños de empresas por lo general, en cómo abordar el tema internamente. Oye, ¿sabes qué? No sé, por ejemplo, dicen, no tengo una política de inteligencia artificial, o yo no he dado lineamientos, como dices tú, el elefante en la habitación, ¿cierto? Claro. ¿Qué lineamientos les dan o cómo sugieres abordarlo? Es decir, haz una reunión, haz una charla, explica, meta la innovación un poquito como para ver cómo se viene el futuro. ¿Qué consejo le podrías dar a quien nos escucha? Mira, en Alto tenemos un equipo de tecnología muy potente, un líder de tecnología que conoce mucho de esto, entonces que él pueda abiertamente comentar sobre los miedos, los usos, lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer, cómo se debe utilizar correctamente, yo creo que es un buen primer paso. Si bien no establecer políticas rígidas respecto del uso de la inteligencia artificial, pero sí hablar del tema y ver cómo nosotros mismos podemos aprender a usar eso, dado su conocimiento. Yo creo que eso es importante. Y también escuchar a las personas. Entender dónde están sus necesidades, por qué te gustaría usar esto, para qué lo harías, por esto. Muy bien, entonces veamos cómo lo podemos hacer bien. Y ahí está nuestro proceso de innovación incremental que nos permite evaluar cada una de las ideas y poder ver si a través de distintas etapas podemos implementarla o no. Y asegurarnos que se haga correctamente y de acuerdo a la legislación existente, por supuesto. Súper interesante. Ale, para ir cerrando, nosotros tenemos acá una tradición a estas alturas, ¿ya? Y es que le pedimos a ChatGPT precisamente que te haga una pregunta. Le decimos que vienes tú, no le damos mucho antecedente, le decimos cuáles son las preguntas para que no las repita, Okay. Y te tiene una pregunta. A ver. Y la pregunta que te quiero hacer es si es que podrías compartir algún consejo clave o alguna estrategia que consideres fundamental para quien busca hacer carrera dentro de una empresa como tú lo hiciste. Atreverse. No tener miedo a preguntar o a pedir ayuda cuando es necesario, creerse uno mismo, creer en tus capacidades, en tus talentos, en cómo eso lo vas a ir desarrollando en el tiempo, y por eso yo creo que las ideas de hablar con un líder, levantar la mano en el fondo, decir, oye, yo quiero hacer cosas nuevas, quiero moverme, yo creo que eso es importante.
ser súper inquieto en ese sentido, pero sobre todo entender que el proceso hay que disfrutarlo. De verdad, y esto no es un cliché, yo en Alto he tenido distintos roles, he hecho muchas cosas, me he ido con mi familia a España 4 años, pero siempre he sido muy feliz en lo que hago. No ha sido fácil, ha sido momentos súper rudos a veces, súper difíciles, pero lo he disfrutado. Y yo creo que eso es clave, disfrutar lo que uno hace, atreverse, entender que uno tiene oportunidades de mejora, pero que también tiene muchas fortalezas. Entonces, cómo yo hago que esas fortalezas sean mejores aún y cómo mejoro donde tengo oportunidad. Y eso, para mí, yo creo que es importante. Disfrutarlo, atreverse y ser consciente de tus debilidades y de tus fortalezas. Excelentes consejos. Y solo por curiosidad nomás, la entrevista anterior estuvimos acá con Roberto Cami, que era el fundador de Map City, y antes estuvo la Caro Samsing, y ellos siempre nos contaron que o estaban en un programa de coaching o participaban en estos, vamos a llamar como foros con otros gerentes generales, que es como un mini directorio. Sí. ¿Tú participas de alguno de eso? ¿Con quién te apoyas en general para estas dudas? Mira, tengo varios grupos de apoyo, como decimos nosotros, pero yo creo que lo más importante en este proceso y lo que tienen como punto en común todos estos foros y estos mini directorios es que te ayudan a conocerte a ti mismo y que ayudan a poder entender por qué reaccionas de cierta manera frente a ciertos estímulos. El poder desarrollar la empatía con tu equipo de trabajo, el poder ser un mejor líder, el poder desarrollar equipos de alto desempeño. Y eso nace mucho de uno mismo. Y el que tú puedas conocer eso de ti con un coach, con un grupo, es súper relevante. Pero yo creo que eso es como la clave, es conocerte a ti mismo y poder de esa manera saber cómo enfrentar mejor ciertas decisiones o ciertas situaciones para no explotar, para no caer en el estrés máximo, para compatibilizar los ámbitos de tu vida, porque no solamente trabajamos, tenemos una familia, hacemos cosas para nosotros. Entonces, entender todo todo lo que está pasando al mismo tiempo. Todo lo que está pasando a tu alrededor y lograr equilibrar eso es súper importante. Y eso nace de acá, de ti mismo. Entonces, todos estos foros y todas esas cosas tienen algo transversal que es trabajar en ti, en tu desarrollo como persona, no como profesional necesariamente, que si bien, por ejemplo, no sé, REF te ayuda mucho al desarrollo como ejecutivo, pero basado en cómo eres como persona. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Espectacular. Ale, para ir finalizando, si es que quisieras dejar una invitación a través de una plataforma en LinkedIn, donde la gente puede escuchar más de ti, ver qué piensan un poquito. LinkedIn, ¿eres activa? ¿No eres activa? Si te escriben por ahí. Sí, soy activa y siempre trato de contestar todos los mensajes por LinkedIn porque creo que no cuesta nada responder y por último, si no te interesa algún tipo de servicio o lo que sea, siempre es bueno tomarse el tiempo. A veces yo he contratado servicios que me han llegado a través de ahí y la verdad es que intento siempre responder todos los mensajes. Así que LinkedIn o mi correo también personal, o sea, mi correo de la oficina, trato de responder siempre todo lo que me llega. Espectacular. Y yo quiero dejar una constancia de eso porque esta entrevista se dio precisamente porque te escribí por LinkedIn. Me demoré un poquito, pero te respondí. No, está respondí. perfecto. Y hay algo que tú no sabes porque no te vas a acordar, pero nosotros acá en la oficina, somos partners de una marca, la cual la marca es una gran corporación y manda correos automáticos de repente en nombre de uno o en nombre de uno de los account managers. Y alguna vez mandaron un correo masivo que era una publicidad y te diste el tiempo de responder agradeciendo, no gracias, muy cordial, pero de responder. Así que estábamos también adentro, wow, era la CEO del Grupo Latam que se dio el tiempo de Alto Latam, que se dio el tiempo de respondernos. Así que lo quiero destacar también, que creo que es importante saber decir que no, pero siempre con cordialidad y todo. Así que se agradece muchísimo. Ale, muchísimas gracias por estar acá. Creo que la verdad fue una excelente conversación. También tengo como una mirada bien distinta respecto de lo que se hacen y lo que han logrado. Yo te quiero felicitar también. Muchas gracias. Claramente una tremenda carrera, bien visible y, como dices tú, un ejemplo. Así que la invitación también a que las mujeres se crean el cuento para que puedan llegar donde están. Y a todos agradecerles por este capítulo. Claramente los esperamos en YouTube, en Spotify, en Instagram y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Un abrazo.